¿Quién es José Paredes? En una isla como Rapa Nui, que es una isla que se caracteriza por tener algunos misterios sin resolver hasta el día de hoy, hay misterios históricos y hay misterios que aparecen en las fotografías. Fotografías riquísimas en detalles, fotografías que nos dan pistas de muchas cosas, muchos aspectos de la vida en comunidad en esos años, de sus ceremonias, de su gente, pero también que nos entregan algunos misterios de quiénes son ciertos personajes. Y en este caso un personaje que hasta el día de hoy no sabemos quién puede ser, que fue enterrado en este lugar, en Anaquena, en Hangarau. El sector donde nos encontramos ahora, Anaquena, Hangarau, Moría One, es un lugar que no está tan asociado con entierro. Si bien acá existían tumbas antiguamente donde se enterraban personas que fallecieron principalmente en los tiempos más tardíos. Estamos hablando de épocas de epidemias, épocas de enfermedades donde la gente moría en gran cantidad. Las personas de la realeza, de la aristocracia que vivían en este sector, terminaron siendo enterradas también a falta de madera. Los crematorios no podían funcionar, ya no había suficiente madera para cremar cuerpos en este lugar. Y hasta el día de hoy todavía se pueden encontrar algunos restos en la playa misma. Por eso es un lugar tan solemne y un lugar por el cual hay que tener tanto respeto, porque las aguas lluvias que caen desde las quebradas, tanto por el lado este como por el lado oeste, arrastran a veces estos restos, dientes y otros huesos humanos que se pueden encontrar a veces allá abajo. Sin embargo, desde estos tiempos, desde el siglo XIX, nadie había sido enterrado en Anaquena, hasta que ocurre un misterioso caso que pasa en 1916, del cual tenemos poquísima información, que es el caso de este famoso José Paredes, ¿ya? José Paredes aparece en una secuencia de fotografías del Museo Histórico Nacional, actualmente en el Museo Histórico Nacional, que fueron tomadas en 1916, posiblemente durante un viaje de la corbeta General Baquedano y durante la estadía de los misioneros, el obispo Rafael Edwards y el presbítero Zósimo Valenzuela, que son dos sacerdotes que trajeron cámaras, misioneros, que trajeron cámaras fotográficas, ambos, ¿ya? Así que estas fotografías parecen haber sido tomadas por alguno de ellos, ya sea por Edwards o por Zósimo Valenzuela. Si bien el obispo Edwards escribió sobre la isla, y escribió muchas cartas sobre la isla, no tenemos información sobre quién era este personaje José Paredes, enterrado aquí, en algún sector de esta bahía, en 1916. También Zósimo Valenzuela escribió un poco sobre la isla, pero no tenemos nada en sus documentos, en su información al respecto. Gente que ha revisado los archivos de la Armada tampoco ha encontrado nada de este José Paredes. Así que estamos en esa encrucijada de saber quién es, por una parte, este José Paredes, y por otro lado, por qué fue enterrado aquí en Anaquena José Paredes y no fue enterrado en otro lado de la isla. En 1916 el contexto de Rapa Nui es un contexto bastante, digamos, movilizado por lo que había sido 2 años antes la rebelión de 1914, la rebelión liderada por María Añata, y al año siguiente el crimen, el homicidio de Bautista Cousin, llamado Bauxita por la comunidad, su asesinato ritual, podríamos decir. Entonces estos dos elementos generaron una tensión local bastante fuerte. El Estado recién se había separado de la compañía explotadora y en esta situación empiezan ciertas negociaciones del Estado con la compañía y con el pueblo Rapa Nui sobre la administración a nivel local. El contexto en 1916 es un contexto que está todavía bastante ligado a lo que había sido la rebelión Rapa Nui de 1914.
y el asesinato de Bautista Cousin, un francés que trabajaba para la compañía, asesinado ritualmente en Vinapú en 1915. Entonces eso genera una tensión, hay una tensión entre la compañía y el pueblo Rapa Nui. Y el Estado está al medio, ya está como tratando de lidiar y de mediar entre este conflicto que se había producido. Sin embargo, no se habían resuelto las cosas 100%. La compañía estaba más débil, el Estado estaba más presente, pero no se había resuelto 100% todo para la comunidad. La comunidad permanecía encerrada en Hangaroa con muy escasas oportunidades de poder salir de la zona, de la reserva para los, entre comillas, nativos. Entonces lo que ocurre finalmente es que cuando llegan los barcos, y en este caso cuando llegan con los misioneros, cuando llegan con los religiosos, sacerdotes desde el continente, se produce un tremendo alivio para la comunidad. Porque en ese tiempo la Iglesia Católica tenía mucha autoridad todavía, tenía mucho poder político, y la compañía y el Estado cedían en muchas cosas. Y eso daba la posibilidad a los Rapa Nui a veces de hacer cosas que normalmente no podían hacer cuando estaban exclusivamente sujetas al control estatal del barco y de la compañía explotadora. Entonces, las salidas de Hangaroa, los viajes fuera de Hangaroa a otras zonas de la isla y reencuentro con lugares que no se visitaban hace mucho tiempo, se empiezan a dar en ese contexto. Y en 1916 se ocurre esta procesión que aparece en la secuencia de fotos del Museo Histórico, que empieza con una misa funeraria, hay un ataúd, un grupo de gente que rodea este ataúd, y después la salida de este ataúd desde Hangaroa. Es muy extraño que no aparezca la información en las fuentes del obispo Edwards cuando fotográficamente está todo esto muy bien documentado. Y hay un viaje que cruza la isla prácticamente de lado a lado hasta llegar al sector, a la región que hoy se llama Anaquena, en general coloquialmente llamada Anaquena, y es enterrado esta persona acá. La ceremonia fúnebre, la misa, dirigida en este caso por el catequista Nicolás Pacarati, los cantos en tahitiano que claramente se aprecian en muchas de las imágenes dirigidos por el catequista Nicolás Pacarati, con sus cantantes, se nota también quienes dirigen también los cantos en esa época. Aparece todo muy claramente presente ahí. Y el grueso de la comunidad, en montones de caballos que vienen junto con ellos, o sea, que vienen cabalgando sobre estos caballos, llega hasta esta parte de la isla. Eso es un elemento clave. La presencia de los caballos indicaba que los Rapa Nui ya habían recuperado sus caballos, que la compañía explotadora les había intentado arrebatar y que todavía hasta 1913 estaban en manos de la compañía. Producto de la rebelión de Angata, los Rapa Nui pudieron recuperar esos caballos y el Estado y finalmente la Iglesia Católica les dio la razón y pudieron recuperar estos caballos para usarlos. Eso está presente claramente en esta imagen, en esta fotografía, en este grupo de fotografías que tenemos acá. Así que el viaje hacia Anaquena es parte de este misterio, porque José Paredes, sea quien sea que haya sido, un marino de la Baquedano, una persona que fue enviada en la Baquedano para ser enterrada acá en la isla, alguna clase de relegado político, no se sabe muy bien, no se sabe en absoluto quién era, pero que José Paredes no haya sido enterrado en el cementerio antiguo de Hangaroa, que está en el centro de Hangaroa junto al gimnasio Coro Painacori, es muy extraño. Un año antes había fallecido acá un marino escocés llamado David Scott Campbell. Campbell había muerto en una epidemia de disentería, era tripulante del Kildalton, un barco inglés que había sido capturado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, traído para acá, y durante esa epidemia muere acá este joven escocés. Y él fue enterrado en el cementerio de Hangaroa. Entonces, ¿por qué en este caso José Paredes no recibió el mismo tratamiento? Y en vez de ser enterrado allá en Hangaroa, vino a ser enterrado acá, a este sector, a Hangarau, a Anaquena. Es uno de los misterios sin resolver de Rapa Nui, es uno de los casos más extraños que está fotográficamente documentado, pero no aparecen los documentos ni aparecen los relatos de ninguno de los continentales presentes en ese tiempo acá en la isla, ni en los relatos de Vive Solar, ni en las cartas del obispo Edwards, ni en los documentos de la Armada. Entonces es un misterio que está por ahí, circulando, pero al menos nos deja esta hermosa colección de imágenes que podemos ir analizando mientras las observamos cuidadosamente.
Esta fotografía tomada el mismo día del entierro de José Paredes muestra un grupo bastante grande que iba a la vanguardia de esta procesión hacia Anaquena, hacia Hangarau o Te Ariki, y muestra varias de las personalidades más importantes de la isla. Por ejemplo, están los 4 hijos del rey Simeón Riro Caínga, que había fallecido en 1898 en Valparaíso, envenenado. Por ejemplo, el primero arriba, a la izquierda, sobre el caballo, es Jorge Riroroko Mahute. Vaimeamea era su apodo, es uno de los hijos. Luego en el centro, de pie con una chaqueta de color más oscuro, una chaqueta de color negro, está Juan Riroroko Mahute, el hombre más alto que está ahí en el centro. Está a la derecha, de blanco, a la derecha de la cruz, con un sombrero también, la hermana Virginia Riroroko Mahute, María Virginia Riroroko Mahute, llamada Tehuru. Y finalmente, sentado abajo, el primero a la izquierda que está sentado, es el hermano mayor, Simeón Riroroko Mahute, quien no dejó descendencia. Entonces, los 4 hijos del rey Riro están ahí. A eso se puede sumar también la presencia de otro ariki tardío que fue elegido por la comunidad para enfrentar a la compañía. Sentado al lado de Simeón Riroroko Mahute con un sable está Moisés Tu'u Hereberi, y al lado, con una rodilla contra el suelo, está su hijo Mateo Hereberi Vaca. Entonces tenemos familias de ariki tardíos que fueron elegidos por la comunidad para representar los intereses del pueblo Rapa Nui. Luego tenemos también otra figura importantísima con una escopeta, con un rifle de pie, es Juan Tepano Orano, que fue nombrado por la Armada como representante de los Rapa Nui, aunque claro, juega este rol un poco de mediador entre la Armada y los isleños. A la izquierda de pie, el primero que aparece de pie a la izquierda es Enrique Púa Tonere. Luego a caballo, detrás de él está Luisa Ruco, y atrás con la cara apenas visible está Fortunata Huki Kaituoe. Sobre un caballo se alcanza a ver sobre Juan Tepano María Rosario Hereberi Vaca. Luego con una cosa más oscura, con un atuendo un poco más oscuro y ese sombrero ahí, está Uca, Margarita Ica Tetono, Uca, que también aparece en muchas fotografías antiguas. Luego se ven Vicente Pont, que está debajo de la cruz, justo debajo de la palabra José, José Paredes, está Vicente Pont, y debajo su hijo Vicente Pont Maque, Vicente Pont francés, llegado a la isla en 1885. Y detrás está Margarita Huki Kaituoe, llamada Arariku, con un traje de marino y sombrero de marino, con un gorra de marino. Está Domingo Paté Pacomio, llamado Teana. También aparecen fotografías de la época, muchas fotos de la época. Y detrás está doña Verónica Mahute, esposa del rey Riro y madre de los 4 hijos del rey Riro que nombramos anteriormente. Y bueno, el otro que tiene ahí la rodilla contra el suelo es Hipólito Ica Tetono, también uno de los hermanos Ica. Está su hermana Margarita, que vimos más arriba, y está Hipólito Ica Tetono, con un pañuelo en la cabeza, que se alcanza a ver encima. Está doña Laura Gil Huki, muy niña, hay que recordar, en esa época ella tenía 12 años aproximadamente, y acostado sobre el pasto está Nicolás Pacomio Angata, llamado Gallo o Cacanga, está ahí sobre el pasto. Y finalmente, con una trompeta y con un sombrero a la derecha, sobre el caballo, está don Carlos Teao Tori, llamado Ineo o Tejare, y alcanza a verse atrás un niño con una gorra de marino también, que es don Pedro Atán Pacomio, que todavía, claro, muy niño en esta imagen, tenía unos 9 años, pero aparece ya presente en estos grandes eventos, como estaría posteriormente durante su adultez como una de las grandes figuras políticas de Rapa Nui. La saga de José Paredes no termina, por supuesto, con su entierro en Anaquena. La incertidumbre, el misterio, por supuesto, que continúa hasta nuestros días, pero su cuerpo permaneció en Anaquena hasta 1941.
Ya por razones de espacio y por razones de la expansión del pueblo, en 1941 se destina un nuevo espacio en un lugar llamado Ocaju, que es este lugar, para un nuevo cementerio. Entonces el cementerio de Ocaju empieza incipientemente, ya hay una transición, igual que con el actual cementerio de San Pablo en el lado sur de la isla, cerca de Viringaotuki y Motuhitara. Se produce una especie de transición donde alguna gente sigue prefiriendo ser enterrada en el antiguo cementerio, pero poco a poco empiezan a enterrarse personas en el nuevo cementerio. Es el caso de José Paredes. Sus restos fueron aparentemente exhumados de Anaquena en 1941 y luego trasladados al nuevo cementerio de Ocaju, siendo la primera persona enterrada en el nuevo cementerio. Pese a que no era alguien que había fallecido recientemente, es una exhumación y luego una inhumación nueva. Pero él es el último, o sea, el primero en ser enterrado en este cementerio acá en Ocaju. Interesantemente, una de las personas que participó del funeral y una de las personas que aparece en las fotografías del entierro de José Paredes en Anaquena sería el primer Rapa Nui en ser enterrado en este cementerio, que es Hipólito Ica. ¿Ya? Hipólito Ica Tetono, también Miru y también importante miembro de lo que quedaba de la realeza de la isla en esos tiempos y que acompañó a esta procesión, ¿ya? Junto con los Riroroko, los Ica, dieron esa entrada a Anaquena para poder enterrar a Paredes allá y luego Hipólito Ica fue enterrado en este nuevo cementerio. También posteriormente los otros personajes que aparecen en esas imágenes que vimos de ese entierro. Así que si bien lo de José Paredes sigue siendo un enigma, sigue siendo un misterio sin resolver de Rapa Nui, sus imágenes nos aclaran mucho sobre la época, nos aclaran mucho sobre los cementerios, nos aclaran muchos aspectos, muchos capítulos de la historia de Rapa Nui durante la primera mitad del siglo XX que vale la pena siempre tener muy presente. Así que hasta que sepamos quién era este José Paredes, el misterio va a continuar aquí. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta esto en los años venideros y cómo se junta con y cómo se resuelve con los demás misterios que puedan ir quedando de las identidades de algunas de las personas que están enterradas en este mismo cementerio aquí en Ocaju. Otra de las imágenes que vale la pena revisar de esta procesión es durante la llegada, al parecer, a la playa en Hangarau, en Anaquena, donde está presente este grupo completo, aparentemente justo cuando están iniciando ciertos cantos religiosos. Uno puede ver, lo primero que llama la atención de esta imagen es la separación en dos grupos, donde están los hombres por un lado y las mujeres por otro lado, como correspondía según las ceremonias católicas de ese tiempo, ya sentarse separados por sexo a un lado o al otro de la iglesia. En este caso está claramente marcada la separación. Se puede apreciar que algunas de las mujeres están cantando, lo que claramente indica que son algunos de esos mismos cantos que suenan hasta el día de hoy en la iglesia de Hangaroa, cantos de origen tahitiano adaptados acá en la isla, adaptados tanto musicalmente como líricamente en términos de las letras de la canción. Así que son cantos antiquísimos que ya en esa época se cantaban, incluso desde antes que eso. Y al otro lado están los hombres, muchos de ellos con ropa de marino, con ropa militar. Se pueden apreciar claramente algunos instrumentos musicales, se puede ver también la presencia de un perro, como una mascota que también acompaña al grupo en esta procesión. De las cosas más interesantes es que el paisaje de fondo nos muestra la isla, como siempre, sin árboles en esa época, no había forestación alguna, y la cantidad de caballos que están presentes allá atrás, que como decíamos anteriormente, la cantidad de caballos que están a disposición de los Rapa Nui tiene que ver con que los Rapa Nui criaban ganado ya desde esa época, criaban vacas, criaban ganado, criaban caballos, y que son ganado y son animales que les habían sido arrebatados por la compañía desde 1902 en adelante, y que solo tras la rebelión de Angata los Rapa Nui pudieron recuperar esos caballos que les habían pertenecido y que ellos mismos habían criado y multiplicado desde esos tiempos. Entonces es una imagen bastante reveladora en términos del paisaje, en términos de cómo era la isla en esa época y en términos de cómo funcionaban algunas de las ceremonias religiosas, en este caso un funeral en Rapa Nui, con mayor importancia histórica, que es un funeral al aire libre y en un lugar tan importante como era el sector de Anaquena desde los tiempos más antiguos.